Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 11 de abril de 2026. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de las páginas que el Cuarto Pulso tiene en internet para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Josilario Ramos Díaz, que nos acompaña desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Maestro, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Buenos días, colegas. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado especial del día de hoy, al licenciado en psicología, licenciado Carlos López Hernández, que también nos acompaña desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Licenciado, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Buenos días, licenciado Julio, a todos tus invitados y a todos los televidentes que nos están viendo aquí a través de tu programa. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, hemos invitado el día de hoy al licenciado Carlos López porque vamos a abordar en la segunda media hora un tema que tiene que ver con el tema de derechos humanos, la desaparición forzada de personas en México que ha detectado el Comité de la Organización de las Naciones Unidas. Licenciado, cuéntanos un poquito en esa materia, qué es lo que estás haciendo. Licenciado Julio, muchas gracias. Además de ser licenciado y maestro en psicología clínica, pues también me he involucrado en el activismo de la defensa de los derechos humanos. Aquí le estamos dando seguimiento a algunas personas que han sido víctimas de abuso de autoridad, que pues no saben, desconocen, ¿no? Cuáles son los mecanismos, las instituciones en donde poner una queja, una denuncia. Y estamos en este acompañamiento en lo que es asesorar, llevar y guiar a las personas a poner su queja en derechos humanos, a poner los amparos correspondientes en los tribunales federales y también hacer las gestiones a la Comisión Estatal de Víctimas, se llama el Centro de Atención Integral a las Víctimas en el estado de Sinaloa, ¿no? Un nombre raro, pero a final de cuentas es el Centro de Atención a Víctimas y sobre todo proporcionarles el conocimiento de cuál es su derecho, a qué tienen derecho ellos a acceder una vez que han sido víctimas de abuso de autoridad y también en este caso de las víctimas colaterales o las víctimas secundarias, que son los familiares de las Las personas víctimas indirectas, que desaparecidas. dice la ley, ¿no? ¿Cómo, perdón? Las víctimas indirectas, que dice la ley. Víctimas indirectas, es correcto, ¿no? Entonces, muchas personas desconocen estos temas, este derecho que tienen, y pues es lo que estamos haciendo aquí, aportando nuestro grano de arena, licenciado. Muy bien, sobre la marcha ya iremos conociéndote mejor a detalle de lo que realiza licenciado Carlos López en beneficio de la sociedad. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro presidente electo de la Federación de Abogados de Sinaloa, el licenciado Julio Alfonso Castro López. Maestro, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. El próximo sábado todos los destinos coinciden a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Maestro Tocayo, buenos días. Maestro Hilario, el licenciado Carlos López, mucho gusto. Efectivamente, Tocayo, pues el próximo sábado 18 tomamos protesta como nuevo presidente de la Federación de Abogados, y todos los caminos, como dices, conducen a la ciudad de Culiacán. Todos nuestros agremiados, todos nuestros colegios agremiados, nuestras barras, nuestras asociaciones, pues estarán aquí presentes, ¿no? Para el evento protocolario de la toma de protesta. Y bueno, ya veremos a finales de este mes donde llevamos a cabo nuestra primera reunión ordinaria mensual de la federación para continuar con los trabajos que tenemos cada mes, ¿no? Que dejamos el mes pasado por cuestiones de salud de nuestro presidente Bellerrain, y ya retomaremos este mes todas las actividades y serán los proyectos para seguir trabajando y continuando pues el legado que dejaste, el licenciado Bellerray, y también tú, Tocayo, Gracias. y continuamos. Y bueno, muchas Bien, gracias por la invitación y aquí estamos como cada sábado, en el Cuarto Pulso.
Bien, te deseamos, como ya te lo dijimos oportunamente, la mejor de la suerte. Sabemos de tu capacidad para y de tu responsabilidad, sobre todo, y tu compromiso para la Federación de Abogados de Sinaloa. Extender una invitación a toda la comunidad jurídica, incluso el licenciado Carlos López, si es posible que nos pueda acompañar el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Ya le estaremos dando la información eh, pertinente para que pueda estar acompañándonos. Bien, el día de hoy, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso, vamos a abordar dos temas. El primero de ellos es los 4 nuevos partidos políticos en México, y en la segunda media hora estaremos abordando el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, un tema que ha estado en la mesa de análisis de todo el país. 4 organizaciones políticas han superado los requisitos del Instituto Nacional Electoral. Más de 250,000 afiliaciones y asambleas para obtener su registro como partidos políticos nacionales en México y competir en las elecciones del 2027. Las organizaciones son Somos México, construyendo sociedad de paz, México tiene vida y que siga la democracia. Partidos políticos nacionales rumbo a 2026. Actualmente, diversas agrupaciones políticas nacionales se encuentran en proceso de cumplir los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral para obtener su registro como partidos políticos, un procedimiento que incluye la realización de asambleas distritales o estatales, así como la afiliación de cientos de miles de ciudadanos. Entre los proyectos que han mostrado mayor actividad y posibilidades reales de obtener el registro se encuentran Somos México, organización vinculada a sectores ciudadanos que participan en la llamada Marea Rosa, la cual se presenta como una alternativa frente a los partidos tradicionales y ha avanzado en la realización de asambleas en distintos puntos del país. También está Construyendo Sociedades de Paz, agrupación relacionada con estructuras previamente ligadas a partidos de corte conservador que han perdido su registro en procesos anteriores y que buscan reorganizarse bajo una nueva denominación. Por otra parte está México tiene vida, proyecto que ya cuenta con presencia y registro local en Nuevo León y que ahora busca dar el salto al ámbito nacional. A estas agrupaciones se suma Que Siga la Democracia, una organización que ha cobrado relevancia en el debate público reciente y que también busca consolidarse como partido político nacional. Pero para convertirse en partidos políticos nacionales, las organizaciones deben cumplir con requisitos estrictos, entre ellos, celebrar al menos 200 asambleas distritales o 20 estatales válidas ante el INE, reunir más de 256,000 afiliados a nivel nacional, acreditar una estructura organizativa y cumplir con normas de fiscalización y transparencia. No obstante, es importante mencionar que obtener el registro no garantiza la permanencia, ya que los partidos deben alcanzar al menos el 3% de la votación válida en una elección federal para conservarlo. Pero en procesos anteriores, varias fuerzas políticas emergentes han desaparecido tras su primera participación electoral. La eventual incorporación de nuevos partidos podría fragmentar el voto, modificar estrategias de coalición y reconfigurar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Además, implicaría un aumento en el financiamiento público destinado a partidos políticos y un mayor reto de fiscalización para la autoridad electoral. Tan solo en este año 2026 se van a destinar más de 7,000 millones de pesos a partidos políticos que están vigentes y que en este caso son el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional. Y creo que el video que se presenta para poner en contexto el tema nos deja muy poco para analizar. Me parece muy completa la información en él contenida, pero bien, podemos nosotros aquí analizar: nacen para morir, nacen para desaparecer, cuál es la finalidad verdaderamente, sus líderes que se ponen al frente de estos partidos políticos están en la idea de que pueden ganar una elección en estas condiciones, máxime que las reglas para competir desde la legislación son desiguales. ¿Cómo la ves, Hilario? Bueno,
fue muy claro y muy amplio la introducción, casi abarca todo lo que yo traía aquí señalado. Nada Órale. más me queda la duda de que dice que que se abre un nuevo espectro para para los votantes y para las coaliciones. Tengo entendido que los partidos de recién ingreso no pueden participar en coalición con ningún partido ya registrado. Y aquí en mi informe tengo yo que son 5 partidos los que llegaron a la meta final. Aunque, Según mi- aunque en ninguno de los cuatro de los que aquí se mencionan, este, todavía el INE no les ha otorgado. El registro casi es inminente, ¿no? Pero no les ha otorgado no, aún. son 5 lo que tengo yo aquí y sí señala el informe que son 60 días hábiles para resolver sobre las solicitudes. O sea, las cinco partidos o agrupaciones reunieron los requisitos exigidos y son los que están en espera de que sea aprobada su solicitud. Si gusta, Que si gusta, vamos a hacer una dinámica, tú, Hilario. Analicemos las características de partido por partido. partido por partido, ¿está bien? Si te parece, este, cuáles se colocan de derecha, cuáles centro derecha, izquierda, en fin, pues, ¿no? Y cuáles serían los propósitos, porque aquí se ha comentado mucho que hay al menos uno de ellos que nace como partido satélite, por ejemplo, lo que llaman el partido satélite, de uno de ellos, a ver, ¿cuál sería? Y tiene formación en la izquierda. Pues el que todo mundo ya tiene señalado como el que da continuidad es el de que siga la democracia, La democracia, sí. que o sea, es obviamente, su nombre lo dice, Ah, estamos bien a gusto con la democracia y queremos seguir sí. con lo mismo. Son banderas del morenismo. Así es. Esos eslogan son banderas propias del morenismo, ¿no? Ajá. Ok. Este, licenciado Carlos López, a ver, ¿qué opinión te merece esta nueva creación de partidos políticos en México? ¿Le abonan a la democracia? Para empezar, ¿le abonan a la democracia? No, el electorado tiene un mayor abanico de opciones para ejercer su decisión electoral. ¿Estarán realmente estos partidos políticos, serán una opción para aquellos electores que son indecisos y que son millones? A mí me da la palabra, ¿verdad, Lick? Sí, adelante. Ok. Pues mire, 4 partidos. Uno de ellos, el partido satélite, ¿no? Que ahorita manejamos, pues, o escuchamos que es que siga la democracia, ¿no? Que bien, ellos, ¿qué dinámica traen o cuál será el objetivo para esta elección? Cuando vivimos, cuando Morena vive se puede decir que una crisis, ¿no? O se acerca a una crisis. Estos partidos vienen a sumar o vienen a dividir un voto, ¿no? Porque vamos a hacer un panorama conservador o incluso hasta más allá de lo conservador, que cada uno de ellos logre el 3% de la votación. Estamos hablando de un 12% que le pueden quitar a una oposición si, si es que existiera una oposición, ¿no? Eh, y Morena puede ser el ganón aquí, ¿no? Puede ser el que se lleve el gane. Sin embargo, estamos viendo que hay otros 2 partidos, por lo menos, que sí son totalmente opuestos al régimen actual, que Somos MX, que viene de la Marea Rosa, ¿no? Que es abiertamente antimorenista, y México Tiene Vida, que viene impulsado por empresarios regios, ¿no? Que no sabemos cuál es el objetivo de ellos realmente, si es ganar posiciones en el 2027 y un proyecto a futuro, o simplemente pues quedarse con algunas posiciones, ¿no? Aquí en Mazatlán, México Tiene Vida lo coordina
pues un personaje muy importante que todos los mazatlecos está en nuestra memoria, que es Jorge Abel López Sánchez. Debo reconocer que es un animal político y que puede quitarle muchos votos al partido en turno, y que incluso se ha llevado, pues él viene del PRI, se llevó una estructura muy importante a este nuevo partido de formación. Es por eso que aquí en Sinaloa los requisitos se cumplieron de inmediato, ¿no? Hablando de lo local, creo que México tiene vida, sí puede dar una sorpresa en cuanto a los resultados. De los otros partidos, no he escuchado mucho aquí en Sinaloa, pero Construyendo Sociedades de la Paz, pues es el PES en su tercera versión, ¿no? En su tercer intento, es un grupo muy conservador, evangélico incluso, pero que aquí en Sinaloa esos mismos grupos que ya lo han formado en otras ocasiones no han logrado lo suficiente, licenciado. Sí, y luego tienen esa misma característica, Julio Castro, de la que hablaba el licenciado Carlos López. México tiene vida, también es un partido conservador, de derecha, que se promulga en contra del aborto, en contra de los matrimonios igualitarios, en fin, pues no, me parece que esa característica también la tiene México, tiene vida. Eh, la misma pregunta, ¿crees que la creación de nuevos partidos políticos abona la democracia? ¿Crees que son una opción, representan una opción para aquel electorado que se encuentra indeciso? Porque no hay ofertas políticas realmente que llamen la atención del electorado. ¿Crees que estos presupuestos se puedan alcanzar a través de la creación de nuevos partidos políticos? Definitivamente no. Desde mi punto de vista, la creación de nuevos partidos políticos nada más abona la división social. Es lo principal. Y esto, claro, es por una estrategia política, ¿no? De los personajes en el poder, porque como bien lo comentaba el licenciado Carlos López, hay una clara división, hay una clara declive de Morena en algunos municipios, algunos estados del país, y bueno, y quieren sacar algunos partidos como Construyendo Solidaridad y Paz, que lo vienen señalando como el tercer partido satélite, y que casualmente pues son las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo, este partido, ¿no? Entonces lo vienen señalando como el tercer partido satélite, y el cuarto, pues es el que siga la democracia, ¿no? Que, bueno, claro, claramente es un eslogan de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y pues, fíjese qué tan dañado está México, la sociedad, que creemos que con la creación de nuevos partidos políticos todo va a cambiar. O sea, es irreal, pues, es irreal. Eh, Vemos países de primer mundo, aquí tenemos a nuestro vecino Estados Unidos, solamente dos partidos políticos, pues entonces ahí ellos se hacen garras, por así decirlo, pero no son necesarios tantos partidos políticos que nada más vienen a desgastar el erario público ya está bastante desgastado. Eh, y bueno, y ofrecer qué, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué nos van a ofrecer estos partidos, estos nuevos partidos políticos? Dos de izquierda, dos de derecha. Pues yo no, para mí no es justificable la creación. Yo me quedaría con ya los que tenemos, y hay que luchar ahí con ellos, ¿no? Como un dato curioso les digo, bueno, no curioso, estadístico me parece, el Perú tiene 43 partidos políticos y ve la democracia tan endeble en la que se encuentra. La verdad, la forma en la que destituyen a los presidentes, eh, y en menos de 10 años, una locura, han tenido más de 10 presidentes porque hay una fragilidad en la institución
derivado también hay un estudio que hacen al respecto, empieza desde la forma tan sencilla en la que se crean los partidos políticos en Perú y se le da vida en las sociedades más avanzadas, ciertamente. Julio Castro, coincido contigo, Estados Unidos no está más que el republicano y el demócrata, y en España creo que hay 4 partidos políticos también, en fin, y en Alemania y así. Pero sí, o sea, imaginemos hacia dónde a dónde vamos, y haciendo la comparativa con el Perú, 43 partidos políticos es una locura. Eh, Vuelvo a insistir con el cuestionamiento, Hilario. ¿Le abona a la democracia? ¿Serán opción para el electorado indeciso? En realidad, este es crear una empresa, Julio. Creas una empresa, al crear un partido político, creas una empresa. ¿Por qué creas una empresa? Porque inmediatamente tienes acceso a los fondos destinados para esa actividad. Esos fondos que muy a lo lejos pueden ser contables y fiscalizables. Y aparte de eso, de que tienes acceso rápido a los fondos, tienes acceso a las cuotas de poder. Lo decía ahorita el licenciado Carlos, no sé si tengan ustedes conocimiento de quién es Jorge Abel López Sánchez, Sí, aquí en el puerto, o sea, está picando todavía. Si escuchas al químico, está haciendo campañitas, o sea, ya cuando pruebas el poder, ya no te quieres salir. Muchos de estos personajes están reciclados de otros partidos. Este, Me tronó la empresa, pero no quito el ojo del renglón. Voy a seguir haciendo mi empresa. Esa es la finalidad real. sí, A la democracia no le abonen nada. Somos México está permeado de personajes de otros partidos políticos, incluso del PAN, sobre todo del PRD, ¿no? Y exfuncionarios de la Corte, están también funcionarios de consejeros, del propio INE, y así está permeado ese partido político de estos personajes, pero dentro de los 4, me parece el partido político que pudiera alcanzar el 3%, licenciado Carlos López. De los, Sí, de como los te, como cuatro, te, a mí me parece que ese partido político pudiera mantenerse y alcanzar el 3% que exige el Instituto Nacional Electoral para continuar, pues, ¿no? usted dice que el partido Somos MX. Somos MX, sí, somos México. Pues, Sí. pues mire, en la política dicen que no hay políticos pobres, no hay pobres políticos. Entonces, sí se necesita mucho el dinero, ¿no? Sobre todo cuando son estas nuevas formaciones. ¿Por qué? Porque todavía no tienen acceso a los recursos públicos, ¿no? Hasta que ya pasada la elección logren el 3% del electorado, pues ya comienzan a recibir, ¿no? Entonces, se necesita mucho financiamiento para que se pueda lograr. En este caso, usted menciona personajes pues de altas esferas económicas, ¿no? Que muy probablemente pudieran hacer algo. Sin embargo, para la política no todas las veces es el dinero, licenciado, porque se ha visto en la historia de la política en México que llegan algunos personajes, algunos partidos con muy buena inversión económica, pero si le falta la estructura electoral, la estructura política, pues no van a lograr resultados, porque podemos pagar campañas millonarias de publicidad, podemos estar asumiendo los costos de los operadores políticos, pero eso no garantiza un buen engranaje. Te repito, aquí en Sinaloa por lo menos yo creo que México tiene vida. Si no logran un registro federal, el partido, por lo menos yo creo que sí se van a quedar con un registro estatal, porque hay que reconocer, y digo, no es una persona que me patrocine, ¿no? O que me va a dar ahí un huesito, pero hay que reconocer que Jorge Abel mueve gente, ¿no? A pesar de que ya tiene tiempo sin estar
como función pública, sí tiene todavía muchos seguidores y tiene dentro de sus cuadros a muchos operadores con gran experiencia y que sí pueden sacar una ecuación matemática de decir, pues por lo menos con estos votos duros logramos el 3% o incluso llegar a una plurinominal, ya sea de una regiduría o de una diputación local. Yo decía que en los partidos políticos, estos nuevos partidos políticos, nacían para extinguirse porque este, su operatividad no son, eh, tienen muchas restricciones entre el tema. Entonces, ahora nuevo que estoy escuchando de tu parte es que al inicio, si participan en el 2027, no tendrán financiamiento. Entonces, fíjate, entonces compiten en condiciones desiguales, pues, ¿no? Desproporcionadas totalmente, ¿no? Y aquí es donde pues uno comienza a ver ya desde 2024 o 2021, más bien dicho 2021, entraron también otros partidos, incluso el PES, Fuerza por México, que no lograron nada, pero sí lograron dividir los votos de la supuesta oposición, ¿no? O de los contrincantes, más bien dicho, de Morena, ¿no? Que pueden ser estos los objetivos de algunos partidos. De estos cuatro, a lo mejor el más probable es que siga la democracia, ¿no? Que viene como a escindir los votos de la oposición para favorecer a que siga no la democracia, ¿no? A que siga el régimen actual. Sí, yo por eso les decía, analicemos qué función tendría cada uno de ellos en su creación y posible participación en los comicios del 2027. Y bien lo dijiste tú, tendería básicamente a dividir el voto, también pudiera ser a propio Morena, no nomás a la oposición, pues, ¿no? Y otra de las restricciones, además de no recibir financiamiento para estas próximas elecciones, otra de las restricciones es que no puede ir en alianza con ningún partido político, pues no se pueden aliar estos nuevos partidos políticos y así asegurar su permanencia, pues no para próximas contiendas electorales. Entonces, también eso redunda en su desventaja, y eso es lo que hace que nazcan y mueran de manera literal, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver, a mí me parece que a pesar de todo, somos MX o somos México, pudiera, aunque son cuestionables los personajes que lo integran, pudiera alcanzar el propósito del 3% en la próxima elección si participa. Bien, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, y que es el informe del Comité contra la Desaparición Forzada. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas activó el artículo 34 por la crisis de desapariciones en México, elevando el caso a la Asamblea General por primera vez. Se reportan más de 6.200 cadáveres y 76.000 restos sin identificar, señalando posibles crímenes de lesa humanidad. El gobierno mexicano ha rechazado el informe. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, tras acusar que está desactualizado y carece de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto realizado por las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, negaron que permita o tolere desapariciones forzadas. En su informe, el comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones en el país tienen que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano. Asimismo, advirtió que en algunos casos, como Jalisco, han participado autoridades locales y se ha documentado la falta de respuesta del Estado. El gobierno reprobó el informe por considerar que es parcial, sesgado y tendencioso, al referirse a casos que ocurrieron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Añade que antes de emitir el documento, omitió considerar la actualización de información que la Secretaría de Gobernación presentó el pasado 27 de marzo. El propio comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción. Negación, licenciado José Hilario, vamos.
El régimen, como ya nos tiene acostumbrados, está en contra, o sea, tiene su narrativa de que en México todo va bien, no hay nada que vaya mal. Entonces, el informe que genera el comité, pues es contrario a esa narrativa, o sea, eh, le recalca que hay acciones que están mal, sobre todo en el tema de desapariciones, forzadas. Y yo sí tengo como una pequeña inconformidad, digo yo, porque el artículo 6 de la convención dice que los estados partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable, por lo menos a la persona que cometa, ordene, induzca, eso ya está. Hay una ley general en materia de desapariciones forzadas de personas. Y luego viene el artículo 6, dice, ya se centra en lo que es la actuación del gobierno, pero directamente en las desapariciones forzadas. Y en el caso particular de México, no hay así como tal una denuncia de que el gobierno sea el que lo está haciendo. Más bien, el gobierno no está haciendo nada para que las personas que lo están haciendo, las desapariciones, lo sigan haciendo. O sea, ese es el meollo aquí. ¿Qué tanta injerencia habría si no se demuestra fehacientemente que el gobierno está teniendo parte directa en esas desapariciones forzadas? Hay casos pues, como el que acabamos de ver del rancho Teuchitlán, donde dicen, hey, pero es que ya se le había dicho al ejército, se le había dicho a las autoridades municipales que allá pasaba algo y todas las autoridades y no se hizo nada. Ese podría ser un punto de decir, bueno, aquí sí cabe que el comité active su facultad de llevar el asunto ante la ONU. Para empezar, es eh, histórico, es inédito. En el pasado, a ningún estado se le había hecho, a ningún estado miembro se le había hecho este tipo de recomendación. Es la primera vez en la historia de la Organización de las Naciones Unidas que ocurre y esto no es cosa menor. Finalmente se volteó a ver a México en el tema de las desapariciones forzadas con la seriedad requerida por parte de un organismo internacional, porque nos queda claro que internamente se iban a seguir manejando, manipulando las cifras que tienen que ver con las desapariciones y negando, negando el Estado, negando el régimen de que se tuviera un problema en el tema de las desapariciones forzadas. Esto es inédito, insisto, es histórico, pero que pues no, obviamente no nos debe de halagar como mexicanos. Voy a hacer una acotación, Hilario, en relación a que el Estado mexicano no es directamente quien cometió las desapariciones. Ellos han comparado, por ejemplo, dice, en el 68 fue directamente el Estado quien desapareció a los estudiantes. Y pudiera, y no, y ahí tendría que haber una responsabilidad del Estado por estos crímenes que se consideran de lesa humanidad. Pero en el informe de la ONU, Hilario, hacen esa acotación, hacen esa aclaración precisamente, Hilario, en el sentido de que si bien no hay indicios de que el Estado haya participado activamente en estas desapariciones, es responsable por omisión, dice. Y dicen por qué, porque el problema, dice, es estructural. No hay una
estructura para combatir este tipo de flagelo como es las desapariciones. Y luego el informe concluye haciendo una propuesta a México para darle apoyo en materia económica, estructural, logística, y en fin, hasta el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas para investigar quiénes cometieron estas desapariciones, este tipo de delitos, y llevarlos ante la justicia. Hasta ahí, hasta esos niveles de colaboración se compromete a través de ese informe, de ese documento, la Organización de las Naciones Unidas a través del comité, y luego entonces dice que este es un asunto, si no lo atiende el Estado mexicano, que deberá de pasar a la Asamblea, para que la Asamblea tome cartas en el asunto, licenciado Carlos López. Sí, licenciado, mire, coincido con usted y con el licenciado Hilario en cuanto a que la presidenta se quiere deslindar de esta observación de las Naciones Unidas, ¿no? Del Comité de Desapariciones Forzadas, diciendo, no es el Estado el que las está desapareciendo, es el mismo crimen organizado, no es un pleito entre ellos. Sin embargo, como dice Hilario, como menciona usted, Lee, la omisión también entra como parte de la responsabilidad de los estados en decir, bueno, es el crimen organizado el que está desapareciendo personas. Bueno, ¿qué acciones estoy tomando yo como estado para que estas desapariciones no sigan? Y sobre todo para encontrar a las personas que están desaparecidas y no encontrar ya los restos óseos, no 15, 20 años después o un mes después, sino de manera inmediata. ¿Qué protocolos está utilizando actualmente las fiscalías, las policías, cuando se reporta una desaparición? Eso es lo que está señalando la ONU, que el Estado no está aplicando estos protocolos, estos mecanismos, es más, ni siquiera las intenciones de erradicar la desaparición o de la búsqueda de personas. Y decía ahorita también un dato importante, somos el único estado al que se nos ha señalado, y cómo no, si en los últimos 20 años hay una cifra de 132,000 desaparecidos. Estamos hablando de un promedio de 18 personas diarias constantemente en este lapso de 20 años. Entonces, es bastante. Y como característica de la cuarta transformación, pues hay que echarle la culpa a los demás. La culpa es de Calderón, de Vicente Fox, es más, hasta de Lázaro Cárdenas, no, Lázaro Cárdenas no, porque es su ídolo, hasta de Porfirio Díaz le vamos a echar la culpa. No hay que olvidar que cuando México se integra eh, a estas convenciones internacionales, salen a la luz estos desaparecidos del 68, y el primer caso resuelto en México a través de la Corte Internacional es el famoso caso de Radilla Pacheco contra México, que es el primer caso en donde a las víctimas indirectas, a sus familiares, se les repara de manera integral el daño por esa desaparición. Entonces estamos hablando que sí hay avances, incluso de hechos que se suscitaron en el pasado, pero actualmente no hay no hay respuesta del Estado, y es por eso que se está señalando esta, estos hechos al Estado mexicano, y está emitiendo sus recomendaciones. Sin embargo, la presidenta no quiere reconocer este fenómeno, y la ONU muy probablemente, pues la convención más que nada, tenga que intervenir. ¿De qué manera? Pues no va a haber una intervención de guerra, no van a meterse al territorio, pero sí nos van a recortar algunos recursos internacionales que se reciben en materia de seguridad, en materia de educación, de alimentación, etcétera, ¿no? Y es un tema muy grave, porque pues de por sí vivimos en una crisis, y si los organismos internacionales nos dicen, oye,
o te haces cargo de esto o te dejamos de ayudar. Entonces, ese es el tema que por una terquedad de no reconocer una realidad, México pueda poner su riesgo ante el escenario político y económico internacional, licenciado. Sí, la presidenta, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, se refieren al informe, lo contestan como que si le contestaran a la oposición, descalificando el informe. La verdad, muy lamentable por parte del régimen. Pero la verdad, Julio Castro, los responsables internamente han sido todos los partidos políticos, sin excepción. Todos los partidos políticos, llámese como se llame, incluso cuando han ejercido su jurisdicción y después de desaparecidos. Háblese de Movimiento Ciudadano, háblese de PAN, PRI, PRD, de todos los partidos políticos son responsables de esta crisis brutal de desapariciones, un tema muy, muy complejo, muy doloroso también, por cierto. Y esto viene a colación, este comentario viene a colación, Julio, porque el régimen ha sostenido que el estudio de estos hechos datan del 2016 al 2014, según refiere el propio informe, pero se les olvida también que aquí el comité hace referencia también precisamente a los hechos del Rancho Izaguirre, de hechos recientes de febrero del 2025. Así es que hay una corresponsabilidad y lo que debería de estar haciendo el Estado mexicano es aceptar ese apoyo que la Organización de las Naciones Unidas ofrece a través de ese informe, Julio. Tocayo, es muy cierto lo que comentas. Bueno, y pues la ONU muy preocupada, era ya inevitable que la ONU volteara y viera la situación de México y sin embargo el Estado mexicano lo niega rotundamente, pero fíjate, señalando que ellos no son los responsables, pero hay una situación aquí muy importante que la ONU está recalcando, está marcando que por complicidad o aquiescencia, los estados de México han estado, bueno, aprobando, eso es el significado de aquiescencia, que esto suceda. Sin embargo, pues no se ha hecho nada. Y la ONU hace 6 recomendaciones al Estado mexicano. Fíjense, la política nacional de búsqueda, la desmilitarización del país, la prevención y búsqueda inmediata, la atención a la crisis forense, atención a migrantes y el enfoque de víctimas. Esas son las 6 recomendaciones que le da la ONU a México para tratar de llegar a a un mejoramiento de este fenómeno tan devastador para el Estado mexicano. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Como bien dijiste, de cuenta que están contestándole pues, a cualquier persona, ¿no? No tienen la idea de la magnitud ni el impacto mundial que esto significa. Eh, pero pues mientras sigamos así, con esta indiferencia del gobierno mexicano, pues lamentablemente vamos a seguir así, pues con todo lo que está sucediendo. Sí, y localmente, Hilario y Carlos, este fenómeno de las desapariciones se presentan con mayor incidencia y recurrencia en el municipio de Mazatlán. Eh,
se cuentan, creo que 7,000 desapariciones solo en el municipio de Mazatlán. 656 desapariciones desde que inició la guerra a la fecha. Es un problema muy complejo en, en el municipio, en Culiacán. Si bien en Culiacán tenemos otros problemas de los homicidios y todo eso que son también altamente graves, eh, quisiera entender por qué este fenómeno se agudiza mayormente en el puerto, licenciado Carlos. Pues es que también esto nos llega a, puede llegar a correlacionar el por qué se puede decir que el Estado está cometiendo estos delitos de lesa humanidad, que es la desaparición forzada. Si nosotros vemos las mañaneras, pues nos presumen que ha bajado el homicidio doloso. Claro, ha bajado el homicidio doloso, pero las desapariciones aumentaron en cifras de por lo menos hasta el 500%. ¿Por qué? Porque sin cuerpo no hay delito, ¿no? Presumimos que ya no hay homicidios, pero pues las desapariciones están a la orden del día, ¿no? Y pues lamentablemente estamos viviendo en una época muy violenta ya desde hace, vamos para 2 años, si no me fallan las cuentas, y lamentablemente pues es el ritmo natural o son las consecuencias naturales de esta criminalidad. Y aquí en Mazatlán, pues al ser un puerto, que es un puerto de entrada y de salida, es una plaza importante para el crimen organizado, pues se puede estar dando más este fenómeno aquí en Mazatlán a consecuencia de esta misma situación que vivimos. Y nos regresamos al principio. ¿Por qué las desapariciones? Porque tal vez el gobierno no participa directamente en ellas y me arriesgo a decir y acepto la responsabilidad de lo que voy a decir, pero muy probablemente el propio gobierno le dice al crimen organizado, oye, está bien, pelense, pero no se maten en la calle, desaparezcanse porque no queremos tener un impacto de esa magnitud en el extranjero. Sin embargo, pues ya hicimos una curva. Bueno, el Estado hizo una curva. Ya no llamamos la atención en homicidios, pero ahora estamos llamando la atención en desapariciones, que Sí, eso también nos viene a constituir una problemática. sí, la verdad es que el régimen, el gobierno, los voceros del régimen son unos artistas, Hilario, para manipular las cifras y de repente hemos detectado, no de repente, ya sobre un estudio que se ha hecho, se ha detectado que bajan los homicidios dolosos, pero aumentan las desapariciones. Y es un poco de lo que hablaba ahorita el licenciado Carlos López. Y hay una rubro de una estadística que se llama delitos contra la vida y no sabemos bien a bien qué es lo que se clasifica en ese rubro de delitos contra la vida, porque pues, puede haber precisamente la pérdida de la vida, la desaparición, y se pueden hacer muchas subclasificaciones en esa clasificación, pues no. Eh, y hay quienes han sostenido que verdaderamente si baja el homicidio doloso es porque se aumenta el número de desapariciones y tiene que ver, se ha manejado también mucho, que es el propio crimen organizado quien levanta y se lleva a, a sus, a sus víctimas y esa no se contabiliza tampoco, Hilario. Sí, para llegar a ese tema, me gustaría señalar que la presidenta duró más de un año que le solicitaban el informe, que rindiera ese informe que estaban elaborando de las personas desaparecidas. Justamente
cuando sacó su informe y que las personas que están en oposición al régimen dijeron, no, ese informe está mal, está incompleto, está maquillado. Y justamente en poco tiempo sale el informe del Comité de la ONU con datos, pues, Duro. que sí, que toman de ellos mismos, del mismo gobierno, están tomados. Entonces, creo yo ahí que el gobierno, como bien lo dices, trata de maquillo, aquí presento mis cifras, que está de maravilla mi país. Sin embargo, creo yo que mucho tiene que ver los colectivos y organizaciones de búsqueda en que el comité se haya fijado en nuestro país con tantas protestas que han hecho. El caso muy sonado aquí de Concordia, donde desaparecieron unos mineros y los encontraron rápidamente, pero pues se encontraron muertos. Entonces, creo yo que la autoridad no está siendo pronta en activar los protocolos de búsqueda. Los activa después. Incluso voy a decir un chacarrillo ahí que creo que la patrulla espiritual localiza más desaparecidos que el gobierno. No, 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 y no desproporcionado, pero no está teniendo la capacidad de respuesta, como tampoco ha sido empática con este grupo de las madres buscadoras. Por ejemplo, ellas han pugnado desde que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum por una reunión de trabajo con la presidenta, esta presidenta que dijo que no llegaba sola, que llegaba con todas las mujeres de México, y en fin, a esta parte de la sociedad, a este grupo de la sociedad, es que la presidenta no ha sido empática, no la ha recibido. Y decir que sí, la recibieron ya la secretaria general de gobierno, en el Senado, pero ellas anhelan tener una reunión con la presidenta de la República. No la recibió ella, como tampoco la recibió Andrés Manuel López Obrador, pero a todos se les ha olvidado que madres buscadoras de Argentina fueron recibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que a las nuestras les hizo el desprecio Julio Alfonso. Pues, ¿qué te puedo decir, tocayo? ¿Qué te puedo decir? Un desprecio mayor hacia a lo local y pues a lo exterior, supuestamente México apoyando, como pues, está apoyando a otro país ahorita con otros suministros, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, así estamos, sin que la presidente de la República reciba a las madres buscadoras, y sabemos bien por qué, tocayo. Bien, sabemos por qué no las quiere recibir. A ver, Bien, porque le van a echar en cara muchas situaciones y no lo va a soportar, pues no va a soportar. La reunión es de alto riesgo, por eso no es que no la recibe a las madres buscadoras. Pues mientras algunos agentes de la policía estén en complicidad con el crimen organizado, va a seguir sucediendo esto, van a fallar todos los mecanismos de búsqueda, va a fallar todo lo que tengan que implementar va a fallar mientras esté la complicidad de algunos agentes de la policía con el crimen organizado. Esa bien, es la realidad. ojalá y que el régimen reflexione pues acepte el apoyo que está proponiendo el comité a través de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué puede pasar si se hacen oídos sordos? El licenciado Carlos López está proponiendo este comité a la ONU que se active este mecanismo dispuesto en el artículo 34 y que pase a la Sí, pues, Asamblea para que lo resuelva. sí, pues las consecuencias, como te las mencioné hace un momento, Lee, qué recursos, qué apoyos, qué ayudas, qué
concentración o intercambios vamos a dejar de recibir? ¿Cómo nos va a bloquear o limitar más que bloquear? Porque bloquear luego lo interpretan como que nos están haciendo daño a nosotros, ¿no? Porque esto lo estamos viviendo en países, bueno, se vive o se ha vivido por mucho tiempo en países como Cuba, como Venezuela, donde ya la Organización de las Naciones Unidas les ha dicho, oye, atiéndeme el tema de los derechos humanos de tus habitantes, de tus gobernados. Y estos estados han hecho caso omiso y por eso las consecuencias, ¿no? De esos países donde ya no se le otorgan los recursos o los apoyos internacionales, porque ¿cómo vas a patrocinar a un estado que viola los derechos humanos? ¿Cómo vas a aportarle recursos a un país que viola los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener suma delicadeza en cuanto a la política internacional que están aplicando este gobierno, porque pues podemos desaparecer lo que se ha ganado por mucho tiempo, ¿no? Y podrán criticar a muchos gobiernos del pasado que sí han hecho cosas no muy buenas, pero que sí hemos avanzado en temas de derechos humanos, en temas de política internacional, en temas de justicia, etcétera, ¿no? Y que era un proceso que iba de manera progresiva, pero ahora han llegado no solamente a detener ese progreso, sino que han venido a dar pasos atrás. ¿Y cómo puede ser posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidido por la licenciada Piedra, es la hija de Pero la también se apellida Rosario Piedra. Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Creo que es la hija. Y cuando su mamá fue una de las militantes de los estudiantes en el 68, ahora parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una comisión de la propia Secretaría de Gobernación, donde viene a limitar a los ciudadanos que se ponen una queja. Voy a ser muy rapidito con esto, Lick. Aquí en Mazatlán actualmente está el caso de unos profesores que fueron detenidos de manera arbitraria y se le achacaron armas y droga. Yo no conozco a los profesores, yo no pudiera decir cuál es su contexto de vida. Sin embargo, yo estoy viendo muchas manifestaciones de padres de familias que mandan a sus hijos a entrenar con ellos y que ellos están diciendo, libérenlos, ellos no son inocentes. Me han contactado a mí los familiares de estos detenidos y me dicen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no les contesta el teléfono. Allá en México no pueden acceder a esta justicia. Ellos van a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y les dicen, nosotros no tenemos la facultad porque son delitos, lo cometió una autoridad federal. No tienen los recursos económicos para ir a la Ciudad de México y no les contestan las llamadas. Entonces también eso tan simple y tan sencillo, el acceso a la justicia, el acceso a los derechos humanos, pues también nos estamos viendo limitados. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el organismo internacional a México? Oye, México, sé más participativo, ten mayor eficacia, ten protocolos, las 6 recomendaciones que nos leyó ahorita el licenciado Julio Alfonso, que habla de eso, ¿no? Una de esas recomendaciones es, no solamente actives tus protocolos, haz unos protocolos de búsqueda inmediata. En cuanto pongan la denuncia de la desaparición, vamos a buscarlos, hasta con helicópteros y con todo, ¿no? Sin embargo, pues, mientras sigamos cegándonos, diciendo, pintando un mundo bonito, un México color rosa, rosa mexicano, pues mientras no aceptemos una enfermedad, no vamos a encontrar la cura, licenciado. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido, la verdad, un florero en la gestión de Rosario Ibarra, pues sí, la hija de Rosario Ibarra de Piedra, ha sido un florero, no ha tocado a este gobierno ni con el pétalo de una recomendación, ni en los casos más mediáticos, más emblemáticos, que fue precisamente en el rancho Izaguirre,
y recientemente en las fosas clandestinas detectadas en Mazatlán, en el Verde, creo que se ubicaron. Ni en esos casos que han sido muy mediáticos y mayormente emblemáticos, la Comisión Nacional de Derechos ha actuado. Y hay que recordar que al final, pues estaría emitiendo una recomendación, lo cual no es vinculante y no obliga a ninguna autoridad pues, a hacer nada, pues, ¿no? Esa es la verdad. Y ni siquiera eso ha hecho esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, el tiempo se nos ha terminado, no me queda más que darle las gracias al licenciado Carlos López por haber aceptado nuestra invitación para estar el día de hoy en la mesa de análisis del Cuarto Pulso. Hago lo mismo con el licenciado José Hilario Ramos. Amigo, muchas gracias. Licenciado Julio Alfonso Castro López, decirles a todos los que nos ven y nos escuchan que son ustedes los que tienen la mejor decisión. Hasta el próximo sábado. Gracias.